¿Qué tal, queridos ahorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Sebastián Menéndez, Content Manager de Front, y en este episodio estuve con Alfredo Romano, un economista que escribió el libro llamado Dolarizar, una solución para la Argentina. Dado que el tema resurge cada tanto en las noticias y en las portadas de los diarios, me pareció oportuno hablar con un referente sobre el tema. Y antes de dejarte con el episodio, quiero dedicarme un segundo a agradecerte por estar ahí, por acompañarnos, por difundir el podcast, porque gracias a eso pudimos llegar a los 200 podcasts más escuchados de toda la Argentina. Así que te súper agradezco por estar del otro lado y ahora sí te dejo con el episodio. ¿Qué tal, Alfred? ¿Cómo estás? Hola Sebas, buen día, ¿todo bien? Todo bien, todo tranqui. Bueno, ahora que vuelve a resurgir un poco el tema de la dolarización, quería traerte a Finanzas ATP para que nos cuentes un poquito, porque yo empecé tu libro hace poco, que no recuerdo muy bien específicamente cuándo lo sacaste, pero como que de repente el tema volvió a las tapas de los diarios, si querés. Así que ya como para mandarte con la primera pregunta es ¿por qué dolarizar? Dale, mirá qué buena pregunta, lee el libro y ahí seguro que va a estar la respuesta. No, Total. eh, fines del 21 salió el libro y yo ya venía hablando igual de este tema hacía un buen rato. Mirá, creo que la principal razón la he dicho y cada día la confirmo más, ¿no? Que está vinculada a la indisciplina, digamos, de los gobiernos de turno. La Argentina no tiene capacidad de construir políticas de Estado en materia económica que se respeten en el tiempo, y eso limita fuertemente la capacidad de que nuestro país pueda crecer de manera sostenida. O sea, y los números son contundentes, porque, por ejemplo, en materia monetaria, que el Banco Central se crea en 1935 como una entidad mixta entre el público y privado, sacando la convertibilidad de los 90, la Argentina solo tuvo 7 8 años de inflación de un dígito. Por ende, quiere decir que los años lamentablemente nos juegan en contra, y la historia sobre todo nos juega en contra. Y lamentablemente lo que uno ve es que este gobierno, por ejemplo, o mismo el anterior, siempre utilizaron la herramienta, digamos, monetaria como mecanismo de financiamiento o de licuación de gasto público. En este gobierno se ha exacerbado, o sea, hay una emisión, digamos, que está en niveles eh, descontrolados. Se han emitido más de 30 puntos del PBI en 3 años y medio, o sea, son niveles demenciales. Y acá tenés las consecuencias. Claramente, una de las principales razones de por qué hay inflación en la Argentina se vincula a la emisión monetaria sin respaldo atrás. Además de que después le podemos sumar otros condimentos vinculados a que no tenemos moneda, a que es una economía muy cerrada y muy ineficiente y otras cuestiones más. Pero te diría que principalmente es la razón de porque creo que estoy convencido que la dolarización puede ser un mecanismo para controlar definitivamente el frente monetario y además para lograr una política de Estado que se mantenga en el tiempo. Mm. Y para ponerte un poquito contra las cuerdas, ¿no bastaría por ahí con probar que el Banco Central sea independiente y poner algunas reglas? ¿O por qué, digamos, sería más efectiva una dolarización? Bueno, se ha intentado lo del Banco Central Independiente. Mm, Por ejemplo, sin irnos más lejos, en el 2016 se pregonó por un Banco Central Independiente y sin embargo, cuando apretó el zapato o quemaron las papas, eh, digamos, hubo un sesgo muy fuerte hacia manejar o controlar la política monetaria y pasaron 3 presidentes del Banco Central en 4 años. O sea, en la claro. Argentina, en Perú, el presidente del Banco Central, Flores, lleva más de 16 años en su rol como presidente del Banco Central. En Argentina, en la anterior gestión, hubieron 3 presidentes del Banco Central que ahondaban o abogaban por la independencia de la entidad. Y la verdad que viendo este gobierno que es directamente el banco del Estado, o sea, no es un banco que protege la moneda y lo que busca es estabilidad monetaria, me costaría mucho también pensar
si vuelven este tipo de gobiernos en algún momento a gobernar la Argentina, ponele que lográramos esa independencia, no se quiera derrumbar o destruir. Eh, Mm. y que es muy fácil, o sea, en el fondo la independencia, la construcción de un banco central se destruye muy rápidamente y la Mm. confianza se construye en décadas. Entonces también ahí tenés una simetría muy grande entre construir una moneda demora décadas y destruirla puede durar una simple decisión de un gobierno de turno que no está de acuerdo con esa decisión monetaria y busca, digamos, dependizarlo o sacarle esa independencia que tienen financiera. Por ende, te diría que lamentablemente la Argentina no tiene opciones. O sea, yo no soy un fanático empedernido de Mm. la dolarización. O sea, y me hubiera gustado que la Argentina no estar hablando tampoco de estos temas. Que la Argentina es un país que lamentablemente es el país más inflacionario del mundo de los últimos 40 años. Y que Mm. hemos roto la moneda 5 veces en 139 años y que le hemos sacado 13 ceros a la moneda y que probablemente le tengamos que volver a sacar porque el billete de mayor denominación nuestra ya son $2 en una economía de 600.000 millones de dólares, con lo cual se va a venir la quita de ceros en algún momento. Claro. Lamentablemente, como digo, la historia nos juega muy en contra y lo que hay que intentar, me parece, sobre esta realidad, enfrentarla y ser pragmáticos y tomar decisiones para poder salir de este pozo que lamentablemente cada vez es más profundo. Claro, claro, buen punto. Y ahora te hago una consulta más en lo operativo, si querés. Ponele que se llevase adelante el proyecto de dolarización, bla, todo joya. ¿Qué pasaría con el Banco Central? Bueno, el Banco Central pasaría a tener otros roles, eso lo vas a ver en el libro, o por lo menos en mi propuesta, porque hay distintas propuestas de dolarización. Esto es importante que la gente sepa, no hay una única forma de dolarizar la economía, hay distintas propuestas, la de Ocampo con Kachanowski es una propuesta muy sólida, distinta a lo que yo expongo también en mi libro, con lo cual los caminos, digamos, todos conducen a Roma, que Mm. básicamente es el control o la independencia definitivamente monetaria y una política, digamos, mucho más inflexible y rígida, pero los caminos son distintos para llegar a Roma. Dicho esto, el rol del Banco Central pasa a ser mucho más pasivo, o sea, pasa a no poder controlar la política monetaria, que básicamente, para que nos puedan entender, es poder emitir moneda, porque lógicamente un Banco Central que no emite, o sea, el Banco Argentino no tiene capacidad, tiene una moneda doméstica, perdón, extranjera, por ende no va a tener esa capacidad y tampoco va a tener el control de los agregados monetarios, etcétera, que es, digamos, un poco el rol central que tiene un banco central, ¿no? Controlar tasa de interés, agregados monetarios, la emisión, o sea, básicamente resguardar la moneda buscando una estabilidad prolongada en el tiempo, algo que en nuestro país nunca sucedió con el Banco Central, sacando un régimen muy duro, como fue la convertibilidad en los 90 y donde ahí sí se limitó fuertemente, digamos, el control eh, digamos, adrede o el control indisciplinado del Banco Central, Mm. y ahí sí se logró una estabilidad prolongada en el tiempo. Después hubieron otras decisiones que se tomaron que fueron netamente políticas y se juntaron dos gobernantes, dos Mm. políticos y decidieron salir de la convertibilidad para transferir un montón de riqueza a algunos sectores de la sociedad a costa de los ahorristas y de las clases, sobre todo medias y bajas de nuestro país. Eh, pero esa es otra historia para contar. Creo que si nos vamos a la parte técnica, la Argentina demostró que únicamente con regímenes muy, muy duros, y este es aún mucho más duro que la convertibilidad, porque la irreversibilidad es lo más importante. Mm. O sea, son similares desde el punto de vista que el control monetario está mucho más limitado con la política de turno, pero la dolarización es muchísimo más exigente y todavía mucho más rígida. Claro. Bueno, vos justo lo mencionaste que había varias propuestas, digamos.
¿En qué se diferenciaría, digamos, la tuya, por ejemplo, de la de Ocampo y Kachanowski, si es que hay alguna precisión? Sí, principalmente la de ellos es una propuesta muy, muy sofisticada porque lo que hacen es, digamos, eh, buscar un mecanismo a través de un fideicomiso que se utiliza mucho en el sector privado para proteger los activos de Argentina y a partir de eso, con un proceso, no es de corto plazo, terminar con la liquidación y lograr básicamente te diría que esto es lo más importante, que los dólares salgan de la legislación argentina y estén resguardados en una legislación protegida, digamos, investment grade, que se le dice digamos, a los países que tienen una estabilidad prolongada en el tiempo y que con eso han logrado ser países en parte seguros, ¿no? Mm, A nivel financiero. Eh, con lo cual lo que ellos buscan es proteger básicamente los depósitos en dólares de, de la gente para que el gobierno de turno no tenga ninguna capacidad en ningún momento de querer utilizarlos como mecanismo de financiamiento del Estado o como financiamiento del gasto público. Eh, Esa es una propuesta, estoy hablándola en 2 minutos, tienen un libro y puedes consultarles a ellos, yo intenté resumírtela, es muy simple, sí, es sí. mucho más sofisticada y compleja de lo que te estoy mencionando, pero bueno, por lo menos te dejo las ideas centrales. Mm, Y yo no estoy, a ver, yo no es que no tengo una propuesta. Me acuerdo que cuando estudiaba la dolarización y la escribía a mi libro, y después de haber estudiado los casos de El Salvador, Panamá, eh, Ecuador, etcétera, la realidad es que a mí lo que más me cuesta de la propuesta de Ocampo y Kachanowski, que creo que es la mejor propuesta técnicamente y la más sólida, es la parte política. O sea, yo creo que mm, ahí es donde ellos tienen el gran límite que se lo va a imponer la política, donde no van a estar dispuestos a que los activos salgan de la legislación argentina de ninguna manera. Creo que eso no, o sea, creo que no va a suceder. Y mm. por eso creo que tiene esa limitación. O sea, yo lo que digo es que puede ser un régimen parecido al ecuatoriano, con controles más fuertes todavía de la banca central, del Banco Central, dándole todavía más rigidez y más independencia, pero sin, digamos, llegar a este lugar que es aún todavía un poco más duro y más rígido. Claro, sí, obvio. Además es muy difícil resumir todo un libro y más en 2 minutos. Pero bueno, igual me parecía un punto copado lo que marcaste de los depósitos en dólares, que bueno, ya por ahí alguno en este tema capaz que escucha eso y se alarma, entonces está bueno eso que marcaste. Y una última pregunta ahí Sí. como para Déjame cerrar. que los Sí. alarme, Sebas, déjame que los alarme un poco más. Mirá, hoy la realidad es que los depósitos en dólares de la Argentina tienen una cobertura del 44%. O Mm, sea, el central está vendiendo dólares, eh, financia al Estado a través de adelantos transitorios, tenemos un gasto fiscal monstruoso, y yo no veo que el ahorrista esté absolutamente desesperado con respecto a ese tema. Con lo cual, ojo, porque muchas veces se generan como esas malas interpretaciones y mm, la situación de Argentina hoy es súper delicada. O sea, teniendo un Banco Central argentino, etcétera. O sea, hoy en parte, digamos, el sistema financiero argentino está en peligro y probablemente va a haber una corrección y van a tomarse decisiones que van a ser duras en los próximos meses, y te mm. diría en los próximos 12 meses, y que van a tener consecuencias. Dicho esto, una dolarización, ya la ecuatoriana es mucho más sólido que la situación que estamos viviendo hoy, porque acá no hay capacidad de emitir. Acá Mm. los dólares también el circulante los tiene la gente. No es como en la convertibilidad que era 1 a 1, pero habían pesos y dólares y a vos te devaluaban y te quedabas con los pesos y te llevaban puestos. Si hay Claro. algo que demostró la dolarización de Ecuador, que el régimen es muy potente,
en materia de estabilidad y de generar confianza en el sistema financiero. Ecuador ha pasado crisis muy, muy profundas, como la que está pasando ahora otra vez con Lazo, y sin embargo, cuando uno ve los depósitos en dólares, no se mueven Claro, prácticamente. claro, claro. Está buena esa aclaración. Y después, bueno, un poquito como para ir cerrando y no sacarte más tiempo, yo tenía una duda que me surgió que es, en un mundo que por ahí busca un poco desdolarizarse, entre comillas, ¿no parece no parece que termina siendo una desventaja si Argentina se dolarizara en ese contexto? En el corto plazo, no, de ninguna manera. En el largo plazo, a ver, la competencia de monedas tiene que existir. El tema es que, Mm, bueno, también tienen que aparecer monedas que realmente respondan como reserva de valor, porque si no vamos a guiar por las criptomonedas, mm, algunas que hacían PEC contra el dólar se terminaron fundiendo y los gorristas perdieron todo, como Terra y Luna y sí. varias más. Y Bitcoin, que resulta ser la reserva de valor frente a la posible inflación americana hace un año y medio atrás, perdió la mitad de su valor. Entonces, yo estoy totalmente abierto. El tema es que la construcción de una moneda se da en el largo plazo y eso no quiere decir que en el régimen que yo propongo, monetario, no existe independencia de monedas. El tema es que el dólar americano resulta ser la moneda más utilizada y es una referencia de valor y de reserva de valor en el mundo, porque el 88% de las operaciones del mundo se realizan en dólar americano y la Mm, Argentina es el segundo país con más cantidad de dólares per cápita después de Estados Unidos. Nosotros tenemos 200.000 millones de dólares en el colchón únicamente, mm, los argentinos. claro. Entonces, después la elección será de cada uno, pero me parece que en el corto plazo va a haber una canibalización muy grande del dólar, que después en el largo plazo, si puede terminar siendo otra moneda, yo no estoy exento. Acá lo importante es que la política no tenga la capacidad de la emisión y el control monetario. Después, si es dólar americano, franco suizo, euros o Bitcoin dentro de 15 años, yo estoy de acuerdo, no hay ningún problema con eso. Claro, muy buena esa última aclaración. Bueno, Alfred, te agradezco por estar por acá. Yo obviamente te hubiese robado más tiempo, pero no te quiero sacar más. Y así que voy a pasar el chivo de tu libro que en las notas del episodio lo voy a dejar ahí escrito. Buenísimo, gracias, Sebas. Espero que te guste y bueno, contame después cómo te va con el libro. ¿Cómo no? De hecho, si hay algún oyente que ya lo leyó, puede dejar su comentario también ahí en las notas. Así que gracias, Alfred, y te mando un abrazo grande. Un abrazo, Sebas, que sigas bien. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no puedes escribirme a mí personalmente a hoysinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front donde estoy como hoysinvierte. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.